Muy buenas en Cristo Jesús. Hoy me voy a referir sobre un tema muy interesante que es sobre la humildad. En Mateo capítulo 11 nos dice, o dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas palabras lo dicen todo. La humildad, mis queridos hermanos, es muy importante en la manifestación de nosotros. Es un valor, por así decirlo, que se ha perdido, también se ha olvidado, porque estamos en un medio en donde no vale sino la parte material, la parte monetaria, la parte económica, los bienes que tenemos, la fuerza personal que nosotros podemos alcanzar por encima de los demás. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Y eso lo manifestaba Jesús en su vida pública y en sus actitudes. Y empiezo por conceptualizar lo que es la humildad. La humildad es la capacidad que tenemos de reconocer, óiganlo bien, de reconocer las limitaciones y debilidades que nosotros poseemos. Porque así también como tenemos fortalezas, también nosotros tenemos nuestras propias debilidades. Pero lo más importante es reconocer las debilidades y las fortalezas y en fin, todo aquello que caracteriza nuestra propia personalidad. Ahora, la humildad se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, para que realmente seamos humildes, debemos hacer siempre un examen de autoconciencia o mejor de autoconocimiento de sí mismo. Muchas veces por las necesidades del tiempo y del trabajo no tenemos la posibilidad de hacerlo, o si la tenemos entonces nos da pereza o no aprovechamos la oportunidad cuando estamos solos, cuando hay un momento de tiempo que casi a todos nos sucede para pensar en nosotros mismos, hacer un examen de interiorización que es lo más importante. Si no hay eso, diría que es imposible tener esa característica de la humildad. Y se lo digo también por experiencia. Si queremos realmente conocer quiénes somos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y de qué manera puedo como persona, como cristiano, salvaguardar estas limitaciones, estamos perdidos. Entonces, mis queridos hermanos, la humildad es muy importante. Y con estas meditaciones, con estas reflexiones y autoconocimiento, podemos ver que nuestra conciencia va tomando una forma realmente de lo que es la humildad. Es que eso parte de esto mismo, parte de mí, de mi interiorización, que realmente lo debemos hacer todos los días del año, así sea unos minutos, porque lo importante aquí es tomar conciencia de quién realmente somos, no lo que tenemos o poseemos, sino lo que somos como personas y mejor como hijos de Dios. Entonces parte de esto, mis queridos hermanos, de pensar en nosotros mismos y hacer ese examen, como le digo, de introspección, como decía Santo Tomás. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos a seguir para tener una humildad, dijéramos, calificada, por así decirlo, como se habla en nuestra época?
Primero, por ejemplo, pedir ayuda cuando la necesitamos. Y esto es importante porque todos necesitamos de los demás. Por más sabios, por más poder que tengamos. Sin embargo, debemos reconocer en el otro, en el hermano, de las cualidades que otros tienen. Hay que reconocerlas. Eso es humildad. Entonces, mis queridos hermanos, pedir ayuda es algo muy importante, pedir auxilio, pedir un consejo, una orientación. Y uno se siente muy feliz porque esto es una manifestación de servicio. Por eso el Señor vino a este mundo, como dice la palabra, a servir, no a ser servido. Todos vivimos en comunidad, en sociedad, y nos necesitamos unos a otros, empezando por la familia. Y esto hay que reconocerlo. Como dije al principio, no somos sabios ni somos poderosos. En segundo lugar, tener conciencia de que nosotros somos seres limitados, que no somos, como dice la canción, eternos en este mundo. Aceptar las limitaciones es conocernos más quiénes somos nosotros. ¿De qué manera puedo tener fortalezas para poder reemplazar esas debilidades o limitaciones? Hay que reconocerlas para poder seguir adelante. En tercer lugar, ser modestos ante el triunfo, ante los éxitos. La vida también nos da no solamente fracasos, que a la larga nuestra existencia es normal. Eso nos sucede, dijéramos, casi a todos, porque también de los fracasos, de las caídas, aprendemos para seguir adelante, para subsanar estas manifestaciones que no nos han servido a través de nuestra existencia. A veces en la vida social, y me he dado cuenta de que uno conoce a una persona o varias personas, o se establece un diálogo y cada uno empieza a hablar de sí mismo, de ese egocentrismo que los caracteriza o nos caracteriza a la mayoría de los seres humanos. Hablamos del yo. Hablamos de qué tengo, de que los hijos míos están en Estados Unidos o en el exterior y tienen tales títulos, y realmente el otro interlocutor no tiene derecho ni siquiera a hablar. Hablamos del triunfo de nosotros, el triunfo de nuestras familias, de la capacidad de poder económico, social que tenemos, y nos olvidamos que al frente tenemos una persona que también necesita hablar o escuchar, que a lo mejor es una persona verdaderamente humilde y va a hablar de otros temas. Ojo con esto. Seamos humildes y modestos, sobre todo en los grandes logros. Al contrario, seamos testigo fiel para los demás. El diálogo es importante, pero un diálogo en el cual tengamos en cuenta la otra persona, o como dije, el otro interlocutor. Hagamos de esa persona también algo importante, que se sienta interesante, pues, frente al personaje que tiene, que lo acompaña. Por eso, mis queridos hermanos, no nos envanecemos ante los demás, ante los logros, porque yo pienso que eso no es humildad. Es un orgullo, entre comillas, ridículo, que no tiene sentido común. En cuarto lugar, admitir a veces nuestra ignorancia. No todo lo sabemos. No somos libros abiertos. Al contrario, si vemos que hay alguna persona que sabe más que nosotros, nos puede aportar su conocimiento o sus habilidades. Podemos aprender de esa persona. Eso también es humildad. Pero desafortunadamente, como estamos en una sociedad de apariencia, hablamos más de la cuenta, tenemos actitudes que no corresponden a nuestra propia manera de pensar, y así será siempre. Perdón. Entonces, admitir cuando no sabemos algo.
Hay que preguntar a la persona. No podemos saberlo todo. Como dije, no somos libros abiertos. Eso también es humildad. Pero en esta sociedad no se ve sino el poderío, aparentar lo que no somos. Y eso realmente fastidia. Y eso nos pasa. También lo digo como ciudadano del mundo, como persona que también está en este mundo, rueda en este mundo, y lo único que escucha, porque me ha pasado personalmente, son los logros, aptitudes y poder de los demás, y ni siquiera lo conocen a uno porque no saben cómo se llama o cómo me llamo. En quinto lugar, no tener miedo a equivocarnos. Todos nos equivocamos por naturaleza, y si nos equivocamos, pues hay que pedir excusas. De pronto cualquier circunstancia nos llevó a equivocarnos y estábamos convencidos de que era correcto. No, seamos humildes de corazón, no tener miedo a equivocarnos. Hay que subsanar de pronto esa equivocación y tomar el camino que es, el camino realista que es. Y no tapemos la equivocación por algo que va a ser peor, y eso nos pasa. Hay que ser auténticos, mis queridos hermanos. Por eso digo que hay que partir de saber quién soy, qué estoy haciendo, hacia dónde voy y cuáles son mis metas, cuál es la finalidad o el propósito que tengo en este mundo que Dios me ha dado. En sexto lugar, estar siempre abiertos al aprendizaje, a aprender. Siempre, como dice Desiderata, en la canción de Desiderata, ustedes de pronto se acuerdan algunos, hay personas que saben más que uno. Hay personas que tienen más experiencia, que han conocido muchos temas. A esas personas hay que seguirlas, siempre y cuando sea para el bienestar, para el bien de nosotros mismos. Siempre estar abiertos a aprender. Yo digo que hasta que uno se vaya de este mundo, está resuelto a aprender. Habrá cosas que en la vida, por más años que tenga, quedaron en el limbo. Y no es nada raro aprender algunas, dijéramos, circunstancias o mensajes que nos da la vida, no importando la edad nuestra. Y vuelvo a repetir, siempre abiertos a aprender. El mundo en sí es una enseñanza. A veces nosotros, sobre todo hoy por hoy en esta época, somos analfabetas en algunos casos. En algunos temas somos totalmente analfabetas. Por más que sepamos leer, escribir, tengamos títulos, tengamos, bueno, tantas cosas. En séptimo lugar, hay que reconocer la importancia, el valor de los demás. No ser envidioso, no ser egoístas, como dije. Esto es muy parecido al ítem anterior. Reconocer el valor. Al contrario, esto sería un buen ejemplo, un buen testimonio para nosotros mismos. Seguirle a los demás lo bueno, lo excelente que tiene. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos egoístas, egocéntricos y no queremos aceptar que los demás muchas veces es más que nosotros en algunos aspectos? Por ejemplo, en el conocimiento, la experiencia y la vida, como lo dije anteriormente. Esto también es humildad. Entonces, mis queridos hermanos, hay que trabajar en eso, en la humildad, ser humildes de corazón. El Señor lo demostró en su vida pública, siendo un Dios. Y sin embargo, miren, fue tan humilde que murió por nosotros, se hizo crucificar por nosotros, nos dio ejemplo de vida, como quien dice, síganme, aprended de mí, como dice en la carta de Mateo. Y a lo demás, como octavo punto, reconocer el crédito a los demás. Y la persona que reciba ese crédito, esos honores, tampoco debe crecerse como de una manera diosificada, no, tampoco. A medida que nosotros, como he dicho, tengamos éxitos, pues debemos ser más humildes. La humildad acerca a la gente. Yo digo que la humildad es como un carisma, atrae, da confianza. En noveno lugar, algo que de pronto se nos olvida, ser agradecidos.
con los padres de familia, ser agradecidos con nuestros hermanos, ser agradecidos con el Señor, con la Santísima Virgen, ser agradecidos con la vida por todo lo que nos ha dado. A veces nos estamos quejando todos los días que no tenemos, y resulta que uno haciendo el examen de conciencia dice, pero ¿cómo? Si yo tengo un carro, tengo una casita, tengo esto, tengo lo otro, tengo salud, tenemos todo lo que el Señor nos ha dado, ¿y cómo nos vamos a quedar a decir que nosotros somos pobres? Es que ni se puede pronunciar esa palabra. Habrá pobres de espíritu, que puede lógicamente enriquecer con la fe, con sus actitudes y lo que Dios manda a través de su voluntad y los propósitos que Él tenga con cada uno de nosotros. Pero no tenemos derecho a quejarnos. Ser agradecido y decirle, Señor, aquí estoy. La Santísima Virgen, ahora que estamos en la época de Navidad, fue agradecida con el Señor. Y en la oración del Magnificat, la primera palabra que yo veo que ella dice con orgullo en el corazón, pero con humildad, es sí, Señor, acepto. Entonces, ese sí, aceptarse, es importante en la vida del hombre, es fundamental dentro de la humanidad. La Santísima Virgen, nuestra Madre María, era humilde por naturaleza. Jesús, humilde por naturaleza. La mayor parte, o mejor todos los santos, humildes por naturaleza, y eso lo llevó al altar de la santificación. Ahora, 10, estar dispuestos a ceder. De pronto para uno es penoso darle razón a la otra persona y a veces no se le da por su orgullo, por su manera de ser, por no manifestarse, por ser más que el otro, pero en el fondo de su corazón se da cuenta que realmente hay que ceder. Hay que darse uno cuenta que la otra persona tiene razón en algunas circunstancias. Y yo tengo que ceder. Pero para esto hay algo muy importante que ya le dije. Autoconocimiento, conocerse primero a sí mismo. Si no, es imposible. Si no se hace ese examen. 11. La siguiente ítem. Saber escuchar. Escuchar a las personas. Oír a las personas. Es importante, desde el más ignorante al más encapotado, desde el obrero al médico, al doctor, al abogado, al ingeniero, al maestro, en fin, hay que saber escuchar. Que aparte de ser también un libro abierto de urbanidad, es importante, es parte de la formación, es parte de la educación. Hoy día pareciera que nosotros no sabemos escuchar porque vale más lo que decimos, lo que hablamos. Los demás no nos interesa y eso nos está pasando. Es una sociedad que continuamente está como luchando en el sentido de que yo sé más, de que yo tengo más, de que soy más alto, de que vivo en Estados Unidos, de que vivo en Europa, de que vivo en Asia, de que yo hago esto, de que tengo esto. Pero ¿dónde está ese yo humilde? Ese yo fraternal, ese yo de caridad que necesita tanto la sociedad actual. ¿Dónde está? Entonces, este es el momento en Navidad especialmente de tener en cuenta estas características sobre la humildad. Y como digo, esto nos demoraríamos muchísimo hablar sobre este tema, pero más que hablar es actuar, como dice una de las canciones, hay que actuar de una manera humilde, de ser no menso, pero sí ser manso de corazón, ser humilde. Ser humilde es manifestarme ante los demás y reconocer los errores, debilidades, ser agradecidos, estar dispuesto a ceder, saber escuchar como persona, como Cristo. Y por último, pues lógicamente, pedir disculpas si de pronto uno haya cometido algún error, para eso está el perdón. Mire, tantas cosas que se deben hablar sobre la humildad, mis queridos hermanos. Que esta reflexión nos sirva, pero que realmente nos sirva a ustedes y a mí. Y hay infinidad de citas bíblicas que no las nombré ahorita porque de pronto en próximas oportunidades, porque también se constata en el libro de la sabiduría, en la palabra de Dios. Pero los invito, mis queridos hermanos, a ser humildes. Mire, en uno de los días de la novena de Aguinaldo, no me acuerdo qué día fue, pudo ser el 4 o el 5, se hablaba sobre la humildad, porque cada día se tomaba un valor.
el éxito, perdón, de la humildad, el éxito de la gracia, el éxito del perdón. Entonces la humildad deberíamos tenerla grande, esa palabra, para que la practiquemos y que no hablemos tanto del yo, de que yo tengo, de que yo soy, de que tengo 5 carromulas, de que tengo 4 casas, de que tengo 20 hectáreas, porque eso yo lo he escuchado. Por lo menos a mí ya me lo han dicho varias veces y yo no he preguntado nada. ¿Quién es usted? Me gustaría decir quién es usted, me llamo tal. Estoy trabajando en esto, porque es lógico, eso es normal. Pero de que vaya al extremo de manifestarse un poderío que a lo mejor no tiene porque es una sociedad también de apariencia. Y eso lo vivimos. Lo que pasa es que a uno cuando le dicen la verdad, se enfadan. La gente no le gusta que le digan la verdad. No seamos poderosos y si lo somos, seamos más humildes. Mire que el Señor se rebajó y se rebajó hasta muerte de cruz. Allá clavado en la cruz dio la vida por nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Somos seres humanos limitantes. Somos seres humanos con debilidades. Somos seres humanos que tenemos que preguntar a los demás para poder fortalecer nuestros conocimientos o nuestra manera de ser. Somos seres humanos que necesitamos aprendizaje de la vida. Somos seres humanos que queremos caminar el camino recto, pero necesitamos la ayuda de otras personas. Somos seres humanos que debemos aprender a escuchar. Somos seres humanos que debemos aprender a perdonar. Somos seres humanos que debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Somos seres humanos que debemos autotener conocimiento de nosotros mismos. Somos seres humanos que debemos tener conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos. Somos seres humanos, reconocer que no sabemos absolutamente nada, de que la ciencia y el conocimiento es inexplorable, que solamente conocemos una parte del conocimiento. Una cosa es conocer, otra identificar. Conozco la pintura, o mejor, identifico la pintura, pero no sé cómo se hizo, cómo se elaboró. Eso es conocimiento. El conocimiento es algo completo y a nosotros nos falta mucho. Y miren, mis queridos hermanos, para finalizar, con todo ese poderío de algunas personas en esta sociedad que tienen para nada, porque al fin de cuentas, como decimos, la persona fallece, se muere y no se va a llevar absolutamente nada, ni el poder económico, ni el poder social, ni el poder político. No se va a llevar las empresas, el emporio económico que tuvo. No se va a llevar la familia, ni mucho menos a quien lo acompañó, la acompañó durante toda su vida, ni los hijos, ni los primos. ¿Y saben dónde vamos a quedar? O en un hueco, o en una cajita pequeñita, hecha arena. Eso somos nosotros. Más bien trabajemos para un mundo que necesita de que sea servido. Un mundo que necesita de que nosotros seamos humildes, que realmente seamos hermanos como Cristo lo fue en su vida pública, ante los demás, ante los discípulos. Seamos hermanos en la fe. Seamos hermanos en la santificación, o sea, en el cumplimiento de la palabra de Dios, en su voluntad y propósitos que Él tiene con nosotros. Este mundo necesita en este momento una pandemia, pero una pandemia llena de amor, llena de humildad, llena de agradecimiento, llena de mansedumbre y toda clase de valores y virtudes que tanto se necesita, mis queridos hermanos. Y esto sí es un cambio realmente. El mundo necesita esos cambios. Empezar por nosotros mismos para que la luz del Señor sea efectiva, como se celebra en esta Navidad en la corona de las 4 velas, donde están las luces para cada domingo. Seamos nosotros esa luz y que cada luz tenga un valor
y podamos iluminar a los demás, podamos ser ejemplo a los demás, a pesar de que el mundo nos muestre lo contrario. Esa sí sería una manera de ser humilde, que nos hagamos conocer por cualidades, por actitudes que realmente sirvan para edificar la persona como cristiano, como verdaderos hijos de Dios. Y esto no es un discurso, es una realidad. El Señor nos llama a ser imitadores de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bendiciones.